Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿La relación de Bar Arduk está en peligro por la sombra de El Sinsangu? Su novia estalló contra la familia. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que está sacudiendo las redes sociales y los pasillos del mundo del espectáculo, una bomba que ha explotado justo en el centro de una de las familias más queridas. Prepárense porque lo que voy a contarles parece sacado de una película dramática, pero es lo que se rumorea fuertemente en los últimos días. Todos conocemos a Bar Arduk, ese hombre carismático que ha robado corazones con su talento y su sonrisa, y sabemos también que su pareja actual ha estado tratando de integrarse en su vida y en su círculo más cercano. Sin embargo, parece que hay un fantasma del pasado que no deja de rondar, y ese fantasma tiene un nombre y apellido que todos conocemos muy bien, El Sinsangu. La noticia que nos llega hoy es sobre una cena familiar que debía ser tranquila y llena de amor, pero que terminó en gritos, lágrimas y un portazo que todavía resuena. Según las fuentes cercanas, Bar Arduk organizó una cena especial para que su novia pasara tiempo de calidad con su familia, un gesto noble para fortalecer los lazos. Todo iba bien al principio, las risas y las anécdotas llenaban la mesa, pero el ambiente cambió drásticamente cuando el nombre de El Sinsangu salió a colación. Al parecer, no es la primera vez que esto sucede. La familia de Bar, quizás sin mala intención o tal vez por la nostalgia de la química que vimos en pantalla, comenzó a hacer comentarios comparativos. Se dice que uno de los familiares dijo en voz alta: «Ay, recuerdo lo divertida que era el cine en estas cenas, siempre tenía una anécdota graciosa». Este comentario, aunque pueda parecer inocente para algunos, fue la gota que colmó el vaso para la actual novia de Bar. Imaginad la situación, estar intentando ganarte el cariño de tu familia política y sentir que constantemente te miden con la vara de una excompañera de trabajo que es adorada por millones. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La novia de Bar, visiblemente afectada, intentó mantener la compostura, apretando los cubiertos con fuerza, esperando que el tema cambiara. Pero, lamentablemente, la conversación siguió girando en torno a esa pareja de ficción que tanto marcó a la audiencia. Otro comentario surgió: sí, hacían una pareja perfecta, la energía entre ellos era única, ¿verdad? Fue en ese preciso momento cuando la paciencia se agotó. La novia de Bar, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa por la rabia contenida, se levantó de la silla interrumpiendo la cena. Según los testigos, ella miró a todos los presentes y dijo con firmeza: «Basta ya. Estoy harta. Siempre es Olsin, Olsin, Olsin. ¿Cuándo me van a aceptar a mí por lo que soy? No soy ella y nunca lo seré». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Bar Arduk, que estaba en medio de esta tormenta emocional, quedó paralizado por un segundo, sin saber cómo reaccionar ante la explosión de su pareja y la imprudencia de su familia. Ella continuó su descargo, sintiendo que ya no tenía nada que perder: «Me he esforzado cada día para que me quieran, para ser parte de esta familia, pero siento que compito contra un fantasma. Me comparan todo el tiempo. Si sonrío, si hablo, si visto de una manera, siempre hay una referencia a ella». Bar, reaccionando finalmente, se levantó para calmarla, tomándola de las manos. Se le escuchó decir: «Amor, por favor, cálmate. Ellos no lo hacen con maldad, tú eres mi elección, tú eres la mujer que amo». Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de consuelo de Bar no fueron suficientes para apagar el fuego que se había encendido en el corazón de su novia. Ella se soltó de sus manos y miró a la familia de Bar directamente a los ojos, diciendo una frase que ha dejado a todos pensando: si tanto la extrañan, quizás deberían pedirle a Bar que vuelva a trabajar con ella. Pero yo no voy a ser la segunda opción en mi propia vida. Tras decir esto, tomó su bolso y abandonó la casa, dejando a Bar y a su familia en un estado de shock total. Bar, visiblemente molesto y decepcionado con la situación, se volvió hacia su familia. Las fuentes dicen que él les reprochó duramente su actitud. «Le habéis roto el corazón»,
¿Cómo podéis ser tan insensibles? Respetad mi vida y mis decisiones, gritó el actor antes de salir corriendo tras su novia para intentar arreglar la situación. Este incidente ha destapado una olla de presión que llevaba tiempo acumulándose. No es secreto para nadie que la química entre Bar y Elsin fue legendaria, y los fans a menudo sueñan con verlos juntos, pero llevar esa presión a la vida real y al entorno familiar es algo muy diferente. La actual pareja de Bar se siente acorralada, sintiendo que no importa lo que haga, la sombra de Elsin siempre será más grande a los ojos de los demás. Bar se encuentra ahora en una posición muy difícil, entre la espada y la pared. Por un lado, ama a su familia y quiere que se lleven bien con su pareja, por otro lado, entiende perfectamente la frustración de su novia. ¿Cómo puedes construir un futuro sólido si el pasado está siempre presente en la mesa de la cena? Los rumores dicen que Bar ha estado intentando contactar con su novia desde esa noche, enviándole flores y mensajes, tratando de explicar que los comentarios de su familia no reflejan sus propios sentimientos. Él le ha dicho repetidamente, tú eres mi presente y mi futuro, nadie más importa. Sin embargo, ella parece necesitar un tiempo para pensar si realmente puede lidiar con esta presión constante. La situación es crítica. Los amigos cercanos dicen que ella está considerando seriamente el futuro de la relación. No porque no ame a Bar, sino porque no sabe si podrá soportar vivir bajo la constante comparación. ¿Vale la pena luchar contra un recuerdo que todos idealizan?, se pregunta ella en la intimidad. Es una pregunta dolorosa pero válida. Por otro lado, la familia de Bar parece haber entendido el error, aunque quizás demasiado tarde. Se dice que están arrepentidos y que no midieron el impacto de sus palabras, acostumbrados a ver a Bar y Elsin como un dúo inseparable en la pantalla, olvidaron que la realidad es otra y que hay sentimientos reales en juego. Este escándalo nos hace reflexionar sobre lo difícil que es ser la pareja de una superestrella, especialmente cuando esa estrella tiene un pasado ficticio tan fuerte con otra persona. La presión de los fans es una cosa, pero la presión de la propia familia es un golpe mucho más duro y personal. Ahora, todos los ojos están puestos en la pareja. ¿Podrán superar esta crisis? ¿Logrará Bar convencer a su novia de que ella es única y que no tiene que competir con nadie? ¿O, por el contrario, será este el final de su historia de amor, provocado por la imprudencia de terceros? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la herida está abierta y necesitará mucho amor y comprensión para sanar. Bar está decidido a luchar por su relación, pero la confianza de ella ha sido sacudida profundamente. No quiero ser la sombra de nadie, es la frase que ella repite, y tiene toda la razón. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones. Es una situación complicada y me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la novia de Bar tiene razón al reaccionar así o exageró un poco? ¿Debería la familia pedir disculpas públicas o es algo que deben resolver en privado? ¿Creen que la sombra de Elsin Sangu siempre estará presente en la vida de Bar, sin importar con quién esté? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones y teorías sobre este drama familiar. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y darle like a este video si les ha gustado el contenido. Hasta la próxima, amigos.